Bien, de vuelta con ustedes, son las 51 minutos de la tarde, última parte de nuestro espacio. Hoy conversamos la primera parte de nuestro primer segmento de entrevistas sobre economía, sobre esta realidad que tiene al sector empresarial en preocupación respecto a lo que ocurra para este año 2022, las medidas que se puedan tomar para activar nuevamente los distintos sectores del país y tiene mucho que ver con lo que hablamos en nuestra segunda entrevista, las condiciones de esa industria, las oportunidades de empleo que hoy existen en Venezuela, que lamentablemente ante esa carencia ha llevado a muchos venezolanos, a muchos compatriotas a buscar oportunidades en otras naciones y se han conseguido con situaciones lamentables como esta que hemos mencionado, que ocurrió en aguas de Trinidad y Tobago con una embarcación, naufragios de embarcaciones con venezolanos, agresiones por parte de la ciudadanía, campañas de xenofobia hacia compatriotas en países como Panamá, por ejemplo, en su momento, que también fue un punto importante donde la comunidad venezolana emigró. Y lo cierto es que hoy también incluso vemos algunas medidas que quisiéramos conversar con nuestro invitado, Jorge Barragán, responsable de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, como la que silenciosamente en principio se había tomado desde Estados Unidos de deportar a nuestros connacionales a un país distinto a Venezuela, en el caso de Colombia, que es el país previo al origen de llegar a Estados Unidos, una medida que luego ha sido confirmado que se ha venido ejecutando, aunque no existe de alguna forma una formalidad del Estado de anunciar que es una realidad que pueden ser deportados. Es una medida bastante irregular que se ha conocido que está aplicándose. Sí, el título 42, que es como el aparato legal que ellos utilizan para estar deportando venezolanos hacia Colombia, es totalmente anacrónico y viola el derecho migratorio que ellos mismos, los Estados Unidos, se encuentran allí. Es una política migratoria que ha sido criticada por congresistas estadounidenses con respecto al gobierno de Joe Biden. No puede ser que al venezolano lo estén deportando y nadie diga nada. El venezolano y los venezolanos no somos mercancías de ningún país, no somos mercancías, somos seres humanos y somos ciudadanos que merecen ser tratados con respeto. Te comenté la cantidad de trabas de lo que tiene que pasar el venezolano para poder llegar allá, vender absolutamente todo en Venezuela. Irse a la incertidumbre, estar a merced de un coyote y las inseguridades que eso da. Y aparte, ahorita los están deportando y pareciera que nadie, ni la Cancillería, ni ningún funcionario del Estado esté pronunciándose ante estos terribles hechos. ¿Quién defiende a los venezolanos? Desde el lápiz nos preguntamos quién los defiende. Y por eso salimos a hablar con esto, a hablar de este tema de manera franca, porque hoy en día, y es algo que siempre hemos analizado desde la Alianza del Lápiz y lo hacían desde mi propia escuela de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, que es las civilizaciones se han creado producto de migraciones. La migración es algo normal, algo que en el mundo siempre ha pasado, porque las crisis de los países son cíclicas. Un país nunca se queda en crisis o nunca siempre está bien. Y en Pero esos 6 millones de migrantes exactamente, nadie le dijo a un venezolano que se fuera, pero es que realmente se va porque no tiene condiciones, como te comentaba, del tema de la administración pública y lo mal pagados que están. Y irse en esas situaciones que son prácticamente refugiados porque son expulsados de su país y que otro país realmente no los acoja sino los deporte es totalmente inhumano y estamos en contra de eso. Sin ir muy lejos, porque hablamos del caso de lo que está ocurriendo en la frontera entre Estados Unidos y México, la incertidumbre que significa el estar a merced de estas figuras que se han creado para hacer este traslado de personas entre un estado y otro, que son los coyotes. Pero sin ir muy lejos, en el caso venezolano también hay un tema que abordar y tiene que ver con ese paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, que hoy, como dice nuestro invitado, es puerta de salida de quienes, ante también por supuesto una paralización de la actividad aérea, no solo en Venezuela, estamos hablando de una realidad que la pandemia llevó a incluirse, pero Venezuela tiene un agravante que lo ha denunciado la Asociación de Líneas Aéreas, que ha sido la disminución de la conectividad aérea en nuestro país, ha llevado a muchos a migrar por tierra y salir de Venezuela hoy debe hacerse en algunos casos por pasos irregulares. ¿Qué pasa también con ese tema y cómo se aborda desde el Estado venezolano? Mira, es lamentable que ante el dilema político que hemos visto los venezolanos de unos y otros, los más afectados han sido los mismos venezolanos, tanto los tachirenses como todas las personas que tienen que cruzar de manera irregular por trochas, por caminos irregulares, donde su seguridad está puesta en riesgo, y no pasar por el puente Simón Bolívar. Los venezolanos y desde que estuvo cerrado hasta hace claro, exigimos que haya una cooperación binacional mínima, una cooperación regional entre el estado Táchira y el norte de Santander. Se lo exigimos al gobernador Freddy Bernal y también al canciller Félix Plasencia para que hagan las diligencias necesarias para que eso suceda. Porque si hay una cooperación mínima regional, el flujo migratorio es por el puente Simón Bolívar y no por los caminos irregulares. Eso ayuda en el tema de la seguridad personal de cada venezolano que pasa de un lado a otro.
Si hay una cooperación mínima regional, hay una actividad económica comercial. Si existe actividad económica comercial, hay oportunidades de empleo tanto para los tachirenses como las personas que están cercanos, como también para las personas del norte de Santander. Hoy, los más afectados de la situación que vive Venezuela son las personas. Entonces, ahí es cuando la política tiene que ir a los venezolanos, a la gente, a los ciudadanos, y no la política que se tiene que quedar en cancillerías o en capitales. La política tiene que ir a las personas que son realmente afectadas por las decisiones que se toman de parte de los actores de gobierno y los actores del Estado. Y es posible esa medida que beneficia a los ciudadanos, por supuesto, teniendo en cuenta la realidad política en Venezuela. Venezuela hoy vive una realidad, es un hecho político, no lo está diciendo Carlos Peñalosa, es un hecho político que quien está en el Poder Ejecutivo hoy no tiene reconocimiento parcial de algunos países de la región como figura del Ejecutivo, y estos países han decidido reconocer como Ejecutivo a otra persona. ¿Es posible en este contexto donde la figura del Ejecutivo tiene problemas para tal vez vincularse con algunos países de la región? Caso concreto Colombia y Brasil, que son nuestros países más cercanos. ¿Es posible que se logre un acuerdo en estas condiciones? La política se trata de voluntad. Si tu voluntad es estar con la gente y realmente ayudar a las personas ante la grave situación que se está viviendo, se puede lograr. Pero si la política no es de voluntad y sencillamente son con discursos dogmáticos, anacrónicos, que no están cercanos a la gente, pues vamos a seguir consiguiendo las mismas barreras. Hoy, la realidad es que los tachirenses están siendo afectados y todos los venezolanos estamos siendo afectados porque la frontera se encuentra cerrada, no hay actividad comercial, o si existe actividad comercial es totalmente opaca, y tanto también las personas del norte de Santander se encuentran así. Entonces, cuando los gobiernos no satisfacen las necesidades de las personas y de los ciudadanos, y hacia allí tenemos que elevar nuestras denuncias y hacer todas las diligencias posibles para que esto suceda. Se trata de eso, de presionar para que se pueda llegar a dar. Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde y hablar de este tema tan importante para la ciudadanía. Y por supuesto, desde acá nos sumamos a la exigencia de que las autoridades pongan voluntad para aclarar este tipo de situaciones, pues los venezolanos hoy en el mundo no deben estar viviendo esta realidad. Más allá de que migrar sea una decisión personal, lo cierto es que nadie tiene por qué ser víctima de xenofobia, nadie tiene por qué ser víctima de agresiones por el simple hecho de buscar una mejor oportunidad. Nos toca despedir. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que esta entrevista estará disponible también en nuestro canal de YouTube En Contexto con Carlos Peñalosa, y la cuenta @EnContextoPiso y @CarlosPeñalosa. Será hasta mañana.